Good morning. My name is Rafael Fernandez de Castro. I'm the director of the Center for U.S.-Mexican Studies at the University of California, San Diego. And I'm very happy to welcome you all to this webinar on Mexico's electoral reform. We will analyze the attempts of the efforts for constitutional reform. Also, we will analyze Plan B, and we have three wonderful panelists with us. I'm very happy to join forces with the Mexico Institute of the Wilson Center. Welcome, Andrew Rudman, the director of the Mexico Institute. We co-organized this event, so I'm very pleased to welcome Andrew. And let me give the floor to Mariana Lopez, our translator, so she could explain you how to use the functions, because we're going to do this in a perfect Spanglish. I will be speaking in Spanish, Andrew will be speaking in English, and I believe two of our panelists will be speaking in Spanish and one of them in English. So it's going to be quite a mixture. Mariana, please. Thank you, Rafael. Good morning, everyone. We will be offering simultaneous interpretation in English and Spanish during this meeting. If you wish to hear the speakers in English or Spanish, please click the interpretation button at the bottom right corner of your Zoom screen. You'll see a globe icon. It will appear right after these instructions. If you're joining us via the Zoom smartphone app, select your language by clicking More or the three dots in the bottom right corner of your screen. Select Language Interpretation, then choose English or Spanish and click Done. If you wish to hear only the interpreter and not the original speaker, be sure to click or mute original audio. If you're not bilingual, we kindly suggest choosing the language of your preference. Do not stay in the default, or you will not be able to listen to participants who speak in the other language. Estaremos ofreciendo interpretación simultánea al inglés y español durante esta reunión. Si desea escuchar la interpretación en inglés o español, haga clic en el botón de interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla Zoom. Verá un icono de globo terráqueo. Este aparecerá después de las instrucciones. Si nos acompaña a través de la aplicación Zoom para smartphone, seleccione su idioma haciendo clic en donde dice More o Más en los tres puntos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Seleccione Language Interpretation o interpretación del idioma, después elija español o inglés y haga clic donde dice Listo. Si desea escuchar solo al intérprete y no a los presentadores, asegúrese de hacer clic en donde dice Silenciar el audio original. Si usted no es bilingüe, le sugerimos elegir el idioma de su preferencia. No se quede en la posición predeterminada, ya que no podrá escuchar a los participantes que hablen en el otro idioma. Back to you, Rafael. Thank you, Mariana. Let me tell all of you that there's a Q&A button in the bottom of your screen. Please send those questions. We want to do this as interactive as possible. And I will give the floor to Andrew Rudman to introduce Kate Broom, Maria Barban, and Javier Martin Reyes, our wonderful panelists for this morning. Go ahead, Andrew, please. Thank you, Rafael. Good morning, everyone. Thank you for joining us. We're so pleased to collaborate with UC San Diego on this important topic. As you said, Rafael, I think this is an extremely important issue for Mexico and truly for representative democracy across the globe, including here in the US. So we're really pleased to have all of you with us and have such a wonderful panel. We're joined by Dr. Kathleen Brune, who's chair of the Department of Political Science at the University of California, Santa Barbara. She's one of the preeminent analysts of Mexican political parties in the US. Her research interests include democratization, political parties, and social mobilization. And she has written extensively on Mexican elections, campaigns, the effects of party primaries, and the Mexican left. Dr. Brune holds a PhD from Stanford. We're also joined by Dr. Maria Marvan, who's had a distinguished career in academia and public service, very consistent with the concept of the Wilson Center, in fact. She served as an elected commissioner of the Federal Electoral Institute, the predecessor of the current INE, and as president commissioner for the Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Dr. Marvan is also the co-editor of a publication out earlier this year, Radiografía del Plan B, la Reforma Electoral de 2023 a Examen.
And that was published earlier this year by the Instituto de Investigaciones Jurídicas, where she holds a position as a full-time researcher. And she's currently a resident fellow at UC San Diego Center for U.S.-Mexican Studies. And we are also joined by Dr. Javier Martin Reyes, a researcher at the Instituto de Investigaciones Jurídicas at UNAM as well. Dr. Reyes's research focuses on constitutional law, legal interpretation and argumentation, law teaching, electoral justice, secularism, and empirical legal studies. He received a PhD in law from the UNAM Legal Research Institute, a master's from Columbia University, and a degree in political science and international relations from CIDE. And as Rafael mentioned, we'd like to kick off our conversation. I'm going to pose a question that I'd like all three panelists in the order that I introduce them to respond to, which is really to help us frame where exactly is Mexico's electoral system at the moment? Or in other words, are there changes, are there challenges, are there things for which reform might be an appropriate step? So let me turn it over first to Dr. Brun. Very much, Andrew and Rafael, for inviting me to participate in this important panel. I wanted to start by quoting an old saying in at least my part of the country: if it ain't broke, don't fix it. Is the INE broken? And I want to share with you some results from a recent survey that was done by the Center for U.S.-Mexican Studies. This survey found, on the one hand, that experts that we polled are very confident in the INE. Over 60% had a lot of trust in the INE, and almost a quarter had some trusted, but only a little. So that raises the total that trust in the INE at least somewhat to over 80%. But the story is very different when we come to the mass level. Those who trust a lot in the INE only amount to about 15% of the population. There's another problem. This lack of confidence has been declining over time. People who support AMLO in particular are the most distrustful of the INE and have been since about 2012. If we look back before the 2006 election, we can see that the lack of confidence in the INE is about the same for people who trusted AMLO and people who trusted the PRI, and lower for people who trusted the PAN. That is no longer the case. After the 2006 election, lack of confidence in the INE grew among the people who supported AMLO much faster than it grew among other people. And we can see that the lack of trust among the people who supported the left in Mexico is less than the average compared to people who supported other parties. But I want to note one final thing as we look at this slide, which is that people who don't vote, which are almost as many as the people who voted for Morena, are also highly distrustful of INE. And I want to simply make the point that these data are concerning. It is concerning when a significant percentage of the population does not trust the electoral institutions. Whatever the causes of that lack of trust may be, it suggests that maybe there need to be some reforms. And of course, we will get into whether these are the reforms that would, in fact, fix this problem. But to the extent that there is a problem, it is not so much in the professionalism of the INE, but rather in the lack of trust among the population. So that would be my take on it. Great, thank you. Really great way to kick things off. Now I'm going to turn it over to Dr. Marvan. Thank you very much, Andrew. Muchísimas gracias. A ver, creo que las slides que nos presenta Kate son muy reveladoras. ¿Cuál diría yo que es la fortaleza principal del INE? Los mexicanos hemos construido una institución fuerte, con autonomía constitucional, y esta autonomía constitucional
se convierte en realidad, no es nada más una declaración en la Constitución, gracias a la profesionalización de las personas que allí trabajan, empezando por los consejeros electorales, que son elegidos por el Congreso, por la Cámara de Diputados. Tiene un fortísimo servicio profesional de carrera, en donde todo el personal técnico que organiza las elecciones tiene pruebas de entrada, evaluaciones constantes, y existe la posibilidad, por supuesto, de salir cuando hacen algún trabajo mal hecho en las elecciones, especialmente si hay alguna duda de que han favorecido a un partido u otro. Y como ex consejera les puedo decir que sí ha habido personal del INE que sale por estas causas. En esta lógica, el INE consigue cada elección ciudadanos vecinos elegidos por sorteo a los que capacita, que son los que cuentan los votos. Se instalan alrededor de 150,000 casillas, en donde la lógica nos dice que es imposible. Algunos dicen prácticamente imposible, yo me atrevo a decir imposible, coordinar un fraude entre ciudadanos elegidos de esta manera. Ahora, tenemos que explicar de dónde viene esta desconfianza de la que nos habla Kate, que es muy importante. Yo creo que el tema viene de que en esta ansiedad, permítanme llamarlo así, por generar un sistema electoral perfectamente equitativo, hemos ido complejizando el sistema de una manera bestial y sobre todo se ha convertido en un sistema profundamente litigioso. La naturaleza de los mexicanos es mucho menos litigiosa que la de los estadounidenses. En cuestiones electorales no es el caso. En cuestiones electorales, el derecho mexicano ha avanzado en gran medida gracias a la cantidad de litigios que han empezado los partidos tratando de obtener ventajas, y cada vez que esto sucede, le damos una vuelta de tuerca más a la complejidad del sistema electoral. Entonces, y eso en un contexto de polarización ideológica, donde tenemos un presidente que todos los días repite que el INE no sirve, que el INE le hizo trampa en 2006, nos explica la polarización. Es cierto, probablemente necesitamos una reforma electoral para transformar esto, pero sobre todo necesitamos una reforma y eso no se reforma con la ley, un cambio de actitud de los partidos políticos y del discurso hacia el INE. Yo empezaría por ahí. Gracias, doctora. Otro ejemplo de que copiando los Estados Unidos no es siempre una ventaja. Ahora paso la palabra, por favor, a doctor Reyes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto estar aquí con todas y con todos. A ver, yo empezaría diciendo algo que a mí me parece que es básico y es elemental. O sea, es decir, es cierto que en México hay, déjame ponerlo así, una crisis de confianza en general hacia las instituciones, ¿no? O sea, es decir, lo que ver solo el caso del INE y cómo ha disminuido la confianza, sin duda es algo que, como dice Kathleen, tenemos que poner atención, es una señal de preocupación. Pero si vemos los datos, nos vamos a dar cuenta que el INE sigue siendo la institución civil que mayor confianza genera en la ciudadanía mexicana, ¿no? O sea, es, digamos, según datos del propio INEGI, el INE tiene mucha más confianza que la presidencia de la República, que los gobiernos locales, que los jueces, que la policía, que el Poder Legislativo Federal, que el Poder Legislativo local, ¿no? Y eso en un contexto como el mexicano creo que no es poca cosa, ¿no? Entonces, aunque ciertamente creo que esas son señales que tienen que llamar la atención y que nos tienen que hacer reflexionar sobre cuál es el papel que ha tenido el INE, creo que aquí hay condiciones mucho más estructurales que pueden explicar de nueva cuenta no solo el desencanto con una institución en particular, sino en general con las instituciones mexicanas, ¿no? Y la segunda cosa que sí hay que decirlo es que México ha sido un estado poco exitoso en la construcción de muchísimas instituciones,
¿no? O sea, es decir, la crisis de seguridad que vivimos creo que nos ha mostrado que nunca hemos podido consolidar una cuestión tan elemental como una policía, por ejemplo, que pueda proteger a la ciudadanía. Creo que tenemos enormes pendientes en muchos rubros. Creo que eso explica en general el desencanto con la democracia. Pero al mismo tiempo hay que decirlo con mucha claridad. El INE sí es una institución que se ha vuelto un referente a nivel mundial en una cuestión muy específica que es la organización electoral, ¿no? Es decir, en México, quizá ustedes ya lo saben y que ustedes no lo saben, pero nuestras autoridades electorales realizan una enorme cantidad de funciones que no necesariamente se realizan en otros países, ¿no? La credencial para votar es la identificación nacional, ¿no? Básicamente en México no tenemos ninguna otra, digamos, así de extendida, así de potente, así de segura. Nuestras autoridades electorales realizan una enorme cantidad de funciones que, por supuesto, podríamos discutir si deberían o no deberían hacerlas. El control que hay, por ejemplo, en materia de regulación del discurso, el régimen que tenemos para acceder a radio y televisión, el financiamiento público a los partidos políticos, de nueva cuenta son componentes de un modelo que, por supuesto, siempre se puede discutir, siempre se puede mejorar, siempre se puede reformar y se ha reformado históricamente. Entonces, digamos, la transición mexicana se construyó en buena medida a partir de una serie de reformas que poco a poco fueron construyendo los pilares de este sistema, imperfecto, mejorable, con muchos problemas, sí, pero que tenía en uno de esos pilares lo que ya muy bien decía María, una estructura profesionalizada encargada de organizar las elecciones. Y en eso México lo hace muy bien. Es decir, hoy en México sí podemos decir con toda certeza que los votos se cuentan y se cuentan bien, que las casillas se instalan, que las personas que cuentan los votos son vecinas y vecinos de quienes acuden a votar, son personas que pasaron por capacitación y todo eso es posible gracias a esa estructura profesionalizada, de nueva cuenta, que se encarga en buena medida de toda la logística relacionada con las elecciones. El plan B, yo les diría, tengo la impresión de que el efecto más nefasto, ¿no? Y eso creo que se puede ver en el libro que coordinamos María y yo y que se acaba de publicar, yo les diría, creo que el efecto más nefasto, más negativo, que mayor impacto podría tener del plan B es precisamente el desmantelamiento de esta estructura. Ahora, ¿por qué se desmantela la estructura? Hay un argumento, a mí me parece poco fundado, sin ningún tipo de evidencia empírica relacionada con reducir los costos y la austeridad, pero creo que en realidad lo que hay detrás de este llamado plan B, de ese desmantelamiento de la estructura profesionalizada, es un muy claro intento de captura. Pues es decir, desmantelar lo profesionalizado para abrir espacios de discrecionalidad para que quien hoy en día cuenta con la estructura electoral más grande en el país, que se llama Morena, y sus aliados, puede eventualmente incidir en la designación, el nombramiento o la integración de estas personas que ahora están encargadas de eventualmente organizar la logística electoral, ¿no? Y en ese sentido sí creo que es un retroceso, digamos, de proporciones históricas, es desmantelar lo que se había construido bien, es desmantelar lo que nadie se había atrevido a tocar, o sea, es decir, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto habían hecho propuestas en este sentido, y hoy estamos en la antesala, ya lo dirá la Corte eventualmente si esto es constitucional o no es constitucional, pero sí estamos en un momento creo que muy frágil para la democracia mexicana, ¿no? Y bueno, yo dejaría hasta acá la primera intervención, reiterando mi agradecimiento, un gustazo charlar con ustedes. Gracias, Javier. Andrew, ahorita te paso la palabra. Quisiera insistirle a todos los que nos están escuchando que hay un botón de preguntas y respuestas, el Q&A botón. Por favor, utilícenlo, mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios, los pueden leer nuestros panelistas. Y si les parece bien, Andrew, ahí me gustaría también que explicaran, digamos, en qué consistía la reforma electoral, la reforma constitucional, y cuáles son las diferencias con el plan B. Si quieren, si nos pueden explicar esa parte. Andrew, ¿alguna otra pregunta más? No, por ahora no, Rafael. Creo que tienes razón, que ahora empezamos con una conversación de cuál exactamente contiene la reforma propuesta. Excelente. Kate, ¿quieres empezar tú? As I understand the reform, there are two particular areas of the reform that especially concern me. One is the extreme budget cut, which will force
the cutting of probably as much as 4/5 of the local permanent professional staff. And Javier can talk more about how the other functions of the INE will be affected by this, because it's not just the running of elections. It's also the maintenance of the voter registry, which, as we know in the United States, has been what you might call a sore point. The supposed fraud of having people on the electoral rolls who ought not to be there, or vice versa. And it does concern me that these functions may be lost and therefore undermine even the holding of elections. To lose that much of your budget is a serious concern. The other concern is that this reform limits the financial investigation of the INE, and we know that even as it stands, there is a lot of illegal money going into elections. But the question is whether the fines that have been imposed by the INE, even on Morena, are what's really motivating this desire to get rid of the INE's financial management capacities. I think both of these are serious problems for the credibility of elections. We want to make sure that elections are not, again, this doesn't happen in the United States because we basically have no financial restrictions on electoral campaigns, or very, very few. But there have been in Mexico, and in a situation where even with these restrictions, people have been routinely, according to some research that I've read, going over the limits on financing, limits on campaign spending, and getting money. Most people in Mexico believe that money is coming in from the Black economy, the drug cartels, and infecting the elections themselves. That's also a concern. But I'd say facing the 2024 elections, the most immediate concern is this drastic budget cut. It's typical of many of the things that AMLO has done. He cuts budgets first and then worries about what happens to the functions later. But it is a serious problem when we are now at less than 2 years to the next presidential election to have this budget cut this way. Gracias, Kate. María Marván y Javier, ustedes acaban de escribir un libro justamente sobre el Plan B. Entonces, si nos pueden explicar la diferencia entre la reforma constitucional y el Plan B y justamente dónde estamos ahorita. A ver, creo que es importante empezar por la preocupación que tenía López Obrador de realmente transformar al INE. Es cierto lo que ya han planteado tanto Javier como Kate, en el pretexto, permítanme decirlo así de claro, de ahorrar dinero porque tenemos un sistema electoral caro. Podríamos decir, sí tenemos un sistema electoral caro, hiperregulado, en donde, como decía Javier, le hemos dado al instituto una cantidad de facultades que eso ha incrementado el costo de las elecciones. También hay que decir que los partidos en México son financiados por obligación constitucional por fondos públicos. Prácticamente es muy poco lo que pueden recaudar los partidos y menos todavía lo que recaudan. Ninguno de los partidos hoy día recauda como dinero legal que entra al sistema. Es importante la distinción que hace Kate. La cantidad de dinero que puede recaudar, y eso ha generado problemas. Para darnos una idea del costo de el INE por año, en realidad es el costo electoral porque incluye el INE más los institutos locales, son 22,500 millones de pesos. Cuando el dólar estaba a 22, pues entonces son 1,000 millones, ahora que está a 17 son 1,300 millones de pesos. Solo por comparación, me gustaría dar dos datos. De dólares, María. Perdón, sí, 1,000 millones de dólares, gracias.
Solo por comparación me gustaría dar dos datos. El gasto social de este gobierno son 592,000 millones de pesos. Dicho en inglés, son 35 billones de dólares. Entonces, no existe proporción real que justifique el gasto, creo yo. Ahora, ¿qué pretendía la reforma constitucional? Creo que el tema que más ilustra el sinsentido es que, partiendo de que no le tenemos confianza al INE, la elección de consejeros iba a ser por voto universal y secreto, organizada por el INE. Entonces, creo que la paradoja está clara en ese solo hecho. Había, por supuesto, después todo lo que ya ha dicho Kate, se buscaba acabar con el servicio profesional de carrera, había que despedir a 4 de cada 5 miembros del servicio profesional de carrera, y la organización de las elecciones sería con personal eventual, en donde podemos suponer que las estructuras territoriales de los partidos pues iban a querer acaparar esos puestos para poder manipular el conteo de votos, que, como bien dice Javier, en México hoy tenemos la seguridad de que los votos cuentan y se cuentan. Y una de las pruebas que a mí me parece que es importante de la forma en la que el INE organiza las elecciones de manera neutral, sin favorecer a un partido o a otro, es las alternancias cruzadas que tenemos en el país. México, de haber pasado de un país monocolor, hoy tiene muchos partidos, y además todo partido que está en el poder tiene más probabilidades de perder el puesto en el que está en la siguiente elección que de permanecer. Es decir, el incumbent tiene menos posibilidades de ganar las elecciones. Y pierde el PAN, pierde el PRI, pierde el PRD y sí, también pierde Morena. Parece que hay como una suerte de decisión de los mexicanos de decir, yo no puedo escoger al que yo quiera, pero sí puedo correr al que lo hizo mal. Y hay mucho un voto en contra del partido que está en el poder, sea gobernador, sea presidente municipal, inclusive a nivel de diputaciones. Lo que no calculó el presidente fue el nivel de movilización social que se empezó a dar por defender al INE. Hay 2 marchas históricas, la del 13 de noviembre, que en la Ciudad de México fue impresionante, pero que fue acompañada por 100 marchas más en diferentes ciudades e inclusive algunas manifestaciones en embajadas y consulados, que fue fundamentalmente la que detuvo la reforma constitucional. A partir de esa manifestación tan fuerte en contra de la reforma, los partidos de oposición no dieron sus votos para que pudiera salir la reforma constitucional. Para poder reformar la Constitución hay que tener 66%, 2/3 partes de los votos, y no los consiguió López Obrador, a pesar de que parece que trató de hacerlo con cualquier cantidad de presiones a los demás partidos, especialmente al PRI. El 26 de febrero, ya aprobado el Plan B, volvió a salir la gente a la calle en un rechazo. ¿Qué finalmente es el Plan B? El día que se votó la reforma constitucional y no pasó, que fue el 6 de diciembre, ese día, en la tarde, presentó el Ejecutivo, presentó el presidente su iniciativa de ley de Plan B. Primera cuestión que señalamos en el libro de manera muy clara: no hubo ningún respeto al proceso legislativo. Se declaró urgente para resolverse, y el mismo día que se presentó en la tarde, 4 o 5 de la tarde, no me hagan mucho caso, es más o menos irrelevante,
ese mismo día se votó sin haber pasado por comisiones. Bueno, técnicamente no ese mismo día, al día siguiente porque ya era la madrugada, pero en la misma jornada. Entonces, primera violación importante, en su prisa por pasarlo, no respetaron absolutamente el proceso legislativo que debió de haberse respetado. ¿Qué es lo que trata de hacer el Plan B? Pues disminuir precisamente toda esa cuerpo profesional y desestructurar la fortaleza del INE en su estructura institucional, en donde tenemos un cuerpo de consejeros que revisa la organización de las elecciones y un cuerpo técnico llamado directores ejecutivos que lo que hace es implementar esas decisiones que van desde el diseño de la boleta, la distribución de las boletas, la capacitación de los funcionarios de casilla, en fin, la recolección de las boletas ya después del día de la elección. Y como bien dijo Kate, sin reforma constitucional está pidiendo que salgan 4 de cada 5 personas del instituto con una serie no pequeña de violaciones a la Constitución. En este ámbito de desconfianza, porque hay que reconocer que la desconfianza en las elecciones no es nueva, yo diría la desconfianza en las elecciones y la desconfianza de los partidos que se tienen entre sí ha sido el motor de la transición a la democracia. La cantidad de cosas que tienen que hacer los partidos para darle confianza a los otros partidos es la que ha incrementado de manera bestial y se rompe esta cadena de confianza a partir del Plan B. Yo hasta ahí la dejaría. Gracias, María. Javier, ya María nos explicó bastante bien la diferencia entre lo que constituye el Plan B. La pregunta sería, si te parece bien, Andrew, ¿dónde estamos ahorita? ¿Cómo se está frenando esto en las Cortes, en el Poder Judicial? Y, por cierto, Javier, hay una pregunta ¿cuál es el título del libro de María y tuyo? Lo quieren saber. Y, por favor, Andrew, si vas viendo las preguntas para hacérselas a los panelistas. Adelante, Javier, por favor. Claro. Sí, a ver, el título, y si quieren ahora mismo en el chat, ¿no? Ponemos ahí la liga para que lo puedan descargar. Se llama Radiografía del Plan B, la reforma electoral de 2023 a examen. Es una publicación precisamente de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y yo les diría, la parte judicial es compleja porque el sistema, digamos, que tenemos en México para el control de constitucionalidad, para el judicial review en materia electoral, tiene 3 grandes componentes, ¿no? Hay una parte que le toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay una parte que le toca a el Tribunal Electoral, que es una suerte como de Suprema Corte de Justicia especializada en materia electoral, que conoce cierto tipo de litigios de manera definitiva, o sea, es decir, la Corte no le puede revisar al Tribunal Electoral sus decisiones, eso es peculiar, por supuesto. Y también hay otra parte donde se juega, digamos ya, en los tribunales federales ordinarias, a través de este recurso, este juicio que tenemos en México que se llama el amparo, ¿no? Entonces, déjenme sintetizar muy rápido dónde estamos. Esta reforma fue impugnada a través de 2 instrumentos que son, déjenme ponerlo así, impugnaciones que se van directo a la Corte, ¿no? La primera se llaman acciones de inconstitucionalidad. Es un tipo de judicial review muy parecido al que existe en los tribunales constitucionales europeos. ¿Por qué? Porque ahí todos los partidos políticos, minorías parlamentarias, autoridades pueden irse directo a la Corte antes de que se apliquen esas normas, ¿vale? Para decir que hay una incompatibilidad entre la Constitución y la ley, ¿no? Y hay otro tipo de controversias también, digamos, similares a las que existirían en tribunales, sobre todo europeos, que se llaman controversias constitucionales, que le permiten a las autoridades ir a defender su autonomía o su ámbito de competencia. El INE, por ejemplo, presentó una controversia constitucional.
Estos asuntos ya se presentaron, ya están en la Corte. Eventualmente la Corte tiene que resolverlos. No sabemos cuándo. Nos esperaríamos, nos gustaría, sería ideal que, por supuesto, se resolvieran antes de que inicie el proceso electoral en México, que si todo sale bien tendría que empezar en septiembre. Ahora, estas impugnaciones, ¿por qué son muy importantes? Porque ahí la Corte tendría la posibilidad de eliminar por completo la reforma electoral, de invalidarla, de expulsarla y de que nunca se aplique, ¿vale? Para eso se necesitan 8 votos de 11, es decir, una supermayoría, una mayoría calificada, y ahí hay una gran interrogante, más o sea, los argumentos jurídicos creo que ahí están, María ya lo decía, se violó claramente el proceso legislativo, no hubo una consulta en materia indígena que también era indispensable por el tipo de reformas que se están haciendo, y si luego vamos viendo los diferentes componentes, ¿no?, de la reforma, creo que también hay razones jurídicas de sobra, ahí en el libro también damos varios ejemplos, ¿vale? Entonces, eso habrá que esperar, ¿no? De momento lo que tenemos es una suspensión, es decir, un equivalente como a los stays que se pueden dar, ¿no?, en el ámbito anglosajón. Y lo que tuvimos fue un ministro, Javier Lainez, que le puso pausa a la aplicación del Plan B. Entonces, en este momento en México vivimos un momento como de una calma muy engañosa o muy tramposa, porque se siguen aplicando las normas anteriores a la aprobación del Plan B por esta resolución de este ministro, que puede ser modificada, digamos, eso también hay que estar muy al pendiente, se podría modificar. Y luego habrá que esperar a ver qué pasa en la Corte. Si la Corte invalida totalmente la reforma, bueno, pues ahí se acabó el Plan B y sería una extraordinaria noticia. Si no funcionan o si no convencen a los ministros de la Corte los argumentos que podrían invalidar totalmente la reforma, que es básicamente el de proceso legislativo y el de consulta a comunidades indígenas y grupos, ¿no?, históricamente discriminados, la Corte tendrá que entrar a analizar tema por tema, artículo por artículo, si es constitucional o no es constitucional, los muchísimos cambios que tiene el Plan B. Es una reforma técnicamente muy compleja, también lo pueden ver en el libro, es de muchos detalles, ¿no? ¿Vale? Pero son detalles que claramente tienen implicaciones para cómo funciona el sistema. Y si llegamos a ese escenario, de nueva cuenta, necesitaremos 8 votos para que la Corte pueda ir invalidando diferentes porciones. En un escenario así, es altamente probable que la Corte no invalide la totalidad del Plan B, ¿vale? Y que por lo menos algunas partes, no sabemos cuántas, pero pues algunas, se tengan que aplicar. Y ahí entonces la disputa ya no se daría, la disputa judicial ya no se daría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que se tendría que dar en el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tiene un control concreto de constitucionalidad, que es el control, por ejemplo, que existe en Estados Unidos, donde tiene que haber la aplicación de una norma que genere una afectación a una persona y que esa persona demuestre que tiene standing y que demuestre que la intervención del tribunal es efectiva para remediarle en lo particular esa afectación. Entonces, en esa ruta, si la Corte no invalida totalmente la reforma, lo que vamos a tener, María ya hablaba de la enorme cantidad de litigios que hay en México. Bueno, pues en México yo creo que entraríamos a una etapa, ¿no?, de judicialización sin precedentes en un contexto donde de por sí ya se abusa de los litigios electorales, ¿no? Y creo que eso podría ser como problemático, ¿no? Y la otra cosa que complicaría también las cosas y que creo que potencialmente podría generar que esto sea un desastre, es el hecho de que además del Tribunal Electoral están los jueces y las juezas federales que resuelven amparos. Y el amparo no es procedente en principio contra decisiones de autoridades electorales, ¿no? Por eso se hizo el Tribunal Electoral con una jurisdicción especializada. Pero el amparo sí puede proteger otro tipo de derechos humanos. Y esta es una reforma tan, déjenme ponerlo así, destructiva de la estructura del INE, que se encarga no solo de garantizar el derecho al voto, sino también el derecho a la identidad, a la personalidad, etcétera, 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 que tampoco habría que descartar, y de hecho ya hay varios amparos donde se han dictado suspensiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enorme riesgo que podríamos tener? Que estamos ya de entrada ante el litigio electoral más complejo en la historia democrática de México, y si la Corte no termina por invalidar totalmente la reforma, vamos a entrar a un escenario donde las normas se van a empezar a aplicar y una enorme cantidad de órganos judiciales pueden empezar a tomar decisiones que son potencialmente contradictorias, ¿no? Ese escenario sería la receta perfecta para que entonces las elecciones de 2024, que van a ser las más grandes en la historia de la democracia mexicana,
porque por buenas o por malas razones, eso es otra cosa, hemos ido en México concentrando los calendarios electorales, y lo que va a pasar en 2024 es que no solo vamos a elegir a presidente, al Senado, a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputadas y Diputados, también vamos a dejar una enorme cantidad de cargos públicos. Y el INE es una autoridad nacional, es decir, organiza lo federal, pero también tiene una enorme incidencia en lo local. Entonces, llegar a un escenario así de 2024, donde no hay claridad en las reglas, donde una enorme cantidad de órganos judiciales pueden tomar decisiones contradictorias, y en un escenario, ya lo decía Cadwin, además de reducción de presupuesto, es decir, ahí se va a sumar muchas cosas para hacer de este un contexto particularmente complicado. Creo que sí podríamos decir genuinamente que la organización de las elecciones en 2024 podría estar en riesgo, ¿no? Digamos, de ese tamaño es el problema que se podría generar si la Corte no hace bien su trabajo, ¿no? Pero bueno, lo pondría hasta ahí, Rafael. Gracias, Javier. Andrew Rodman, hay una muy interesante pregunta de Andrew Paxman del CIDE, que pide que si alguno de los panelistas puede hacerla de abogado del diablo y hablar de las razones importantes del plan B, o sea, ¿por qué lo está haciendo Morena? ¿Qué tiene de bueno el plan B? No sé, Kate, si tú nos puedas ayudar con esto. Y Andrew, ¿qué otra pregunta les hacemos a los panelistas? Rafael, that was Andrew Paxman's question is a really good one. That was one on my mind. So maybe we can start there, and that let's get an answer to that, and then I have another couple ideas. And there's another comment out there. If INE was one of the most expensive electoral institutes in the world, I mean, in comparison to other places in the world, Javier, Maria, Kate, was INE that expensive? I mean, at the top of the list in the world cost of elections. So, Kate, why don't you take a start to this Back question? at it. But I would refer back to some of the things that Maria was saying. Yes, it is a very expensive electoral institute. But also what Javier was saying, in part because it does a lot of things that are not strictly speaking electoral functions. So the creation of a national identity card in the Federal Electoral Institute, and one which is checked repeatedly and carefully, is something that is a public good. And yes, it's necessary for elections, but to put all of those pesos or dollars into that this is an electoral function may be a little bit misleading. I think in other senses that the litigios that Maria referred to, the constant attempt to, if I were doing this, I would have simply taken the INE out of a lot of things like monitoring public speech. That's a very expensive thing to do, and I'm not sure it's entirely desirable. Like monitoring the internal party affairs of the different parties, maybe not desirable. So there are areas in which one could selectively cut this budget and selectively cut some functions of the INE without damaging elections. Unfortunately, that's not what has been done. What has been done is simply taking an axe to the thing and cutting functions without really thinking about whether those functions are necessary or not for the control of elections. So that's it's a shortcut to dealing with what are some real problems, not just the lack of competence, but the extent to which the INE has to monitor public speech, the extent to which INE has to monitor the influence of the president on the elections. All of these things are historically understandable from the point of view of coming out of a period of a hegemonic party rule. They may have outlived their usefulness to some degree, but that again, the plan B is not that reform.
I do agree, perdón, yo desde luego estoy de acuerdo con Kate. Claro que habría que pensar en que se puede reformar. Creo que muchos inclusive hemos pensado en la necesidad de una simplificación de las leyes electorales. A mí siempre me han preocupado y lo he dicho en público y en privado, en foros y en artículos académicos, la obligación del INE de estar revisando lo que se dice en cada uno de los partidos, el public speech, como dijo Kate, es verdaderamente no solo complicado, sino creo yo que dañino para la democracia. Pero no es la reforma que estamos viendo. La reforma que estamos viendo es la desinstitucionalización del proceso de organización de las elecciones. De hecho, los partidos ganan un poco de más libertad a costa de eliminar controles, y justo en el momento en el que tenemos la presunción, porque no se puede hablar de certeza, la presunción de que en todas las campañas hay dinero negro, se disminuyen, se debilitan las capacidades de revisión del instituto. Es un poco difícil porque parecería que estamos cayendo en el mismo proceso de polarización, decir que no hay nada bueno en el plan B, pero de verdad no lo encuentro. Con toda honestidad intelectual, no hay mucho de dónde pescarse. Como bien dice Kate, podríamos haber entrado a la discusión de una reforma electoral, sí. Podríamos inclusive haber pensado en una reforma constitucional, también. Hace un momento se me fue la idea a donde iba yo con la complejidad y la desconfianza. El artículo 41 constitucional es el artículo más largo de la Constitución, porque precisamente la desconfianza que se tienen los partidos entre ellos ha hecho meter una cantidad de salvaguardas en el artículo constitucional, en donde llegamos a nivel de una ley reglamentaria. No en la Constitución, pero sí en la legislación electoral, está reglamentado inclusive el ancho de la apertura de las urnas, en donde el ciudadano va a meter su voto para que no quepan más de 2 votos, y se dice cuántos milímetros tiene que tener, nada más para que nos demos cuenta del nivel de desconfianza. Entonces, sí es necesaria una reforma electoral. Otra cosa que Javier dibujó, digamos, que en este momento hay que tomar en cuenta es una reforma muy profunda, quizá la más importante, ya no digamos si va en sentido de destruir o de fortalecer, que se toma a menos de un año de empezar el proceso electoral. Las reformas electorales de este calado o de un calado parecido normalmente se toman en la primera parte del sexenio y se prueban, permítanme usar esa palabra, en las elecciones intermedias. Para darnos una idea del nivel de incertidumbre en el que estamos, con las condiciones que hoy tenemos, el proceso electoral empieza en septiembre. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida todo el plan B completo, seguimos en septiembre, y en septiembre hay que empezar con el proceso de organización de las elecciones. Normalmente lo primero que se hace es empezar a ver dónde se van a colocar casillas y cuántos ciudadanos hay que capacitar para poder llegar a que el día de las elecciones cuenten. Si entra en funciones el plan B,
el proceso electoral empieza hasta noviembre y hay por lo menos 1 o 2 directores ejecutivos que desaparecen y que tienen sus funciones que ser absorbidas por otras partes. Ese es el nivel de incertidumbre en el que estamos. Entonces, no solo está mal el plan B en su contenido, también hay que pensar que el factor tiempo es profundamente inapropiado y genera esta incertidumbre. Thank you, Doctora. We are getting close to the end of our time. Unfortunately, there are so many details that we could talk about and so many questions, including some really good ones in the chat. So thank you for those. But maybe to wrap up, let me ask you each of the panelists to look a little bit forward and put this in a more global context in terms of what these reforms mean and what does the fact that the reforms were supported really only by the ruling party and its coalition, whereas traditionally electoral reform in Mexico has taken place through negotiation among all the parties. What does this mean for democracy and for people's confidence in elections in Mexico and frankly, globally? So maybe we'll start with you, Kate, and if you could, I know that was a broad question, if you could keep your answers to just a couple minutes, that would be great. I'll try. It's not actually true that all the parties always negotiated together. The PRD frequently was refusing to join in reforms or came in late, and the consequences of that included the 2006 election controversy over whether or not the INE was partial. So it is damaging to not have all of the parties agree. It's a series of pacts that one makes to agree on the rules by which elections will be managed. It doesn't always happen. If you look comparatively around the world, it's not always the case that all the parties agree on the rules that ought to be managed, that ought to be used to manage elections. And it does tend to lead to controversies and electoral claims, sometimes claims of electoral fraud, and sometimes claims that the elections themselves have not been fair and that the winners are not really the winners. So that is an issue. I think that in this case, ironically, I'm not sure that Morena will be satisfied with the results of these reforms. I think that Morena voters tend to think that up to now that the democracy has worked and that they really were the winners of the elections. And I'm not sure there's going to be enough left of the INE for them to really control the outcomes. That everybody may be dissatisfied with these reforms, in other words, once they are actually implemented. Morena tends to do what AMLO tells them without really thinking about it, given the speed with which this legislative reform was passed. I'm not sure that they did really think about what the potential consequences for Morena itself might be. So it's not a very promising scenario for the elections of 2024. Thank you. Javier, we'll go to you next. A ver, yo lo que diría es, aquí hay una como paradoja muy aparente, ¿no? O sea, es decir, por un lado, tenemos, ya lo decía María, un sistema sobreregulado en buena medida que se podría adelgazar, digamos, incluso para generar ahorros, ¿no? Ahora, esta sobreregulación es en buena medida producto de demandas que eventualmente ha tenido la oposición y sobre todo la oposición de izquierda, ¿no? Es decir, si en México tenemos un control brutal en medios de comunicación, es por una demanda de López Obrador en 2006. Si en México tenemos enormes restricciones a la participación del gobierno, incluso a través de discurso en las elecciones, es también producto de una queja de López Obrador en 2006. Si en México tenemos un sistema tan centralizado de fiscalización, es por una demanda de López Obrador en 2012. Si en México tenemos un sistema de nulidad de elecciones que puede parecer desproporcionado, también es por una demanda, ¿no? Digamos, por parte de López Obrador. Entonces,
Yo creo que esta reforma sí es diferente a las pasadas. Tiene razón Kathleen, no es cierto que siempre hubo unanimidad y consenso en todas las reformas electorales, pero sí eran reformas electorales que se construyeron a partir de acuerdos multipartidistas. Esto no lo es. Y aquí la gran pregunta es, ¿por qué Morena, en un escenario donde existe una altísima probabilidad de que ganen las elecciones de 2024, o sea, es decir, todas las encuestas nos indican que hoy el partido político, la coalición que mayor probabilidad tiene de ganar 2024, es Morena? Entonces, ¿por qué hacer una reforma electoral que podría generar más desconfianza, que podría generar problemas de organización y que podría manchar esos triunfos? Yo creo que porque este plan B, el plan A, compartida esa lógica, no es una apuesta necesaria o exclusivamente para las elecciones del 24. Yo creo que esta es una apuesta de captura pensando en las elecciones que vienen, ¿no? O sea, es decir, yo sí creo que aquí hay una reforma abiertamente, ¿no? Digamos, en la lógica del desmantelamiento de las instituciones electorales, promovida por un gobierno que yo creo que a estas alturas ya podemos decir abiertamente que es un gobierno populista, ¿no? Con sus particularidades y lo que querramos, pero claramente AMLO es un populista. Y yo creo que la apuesta no es para las elecciones del 24, es para lo que viene. Y volver a tener el control, de nueva cuenta, de la organización electoral, ¿no? En un momento donde la oposición es débil, en un momento donde la desconfianza es creciente y en un momento donde se puede aprovechar la popularidad del presidente López Obrador para impulsar este tipo de reformas, creo que no es una cuestión menor, ¿no? Por eso yo creo que si ampliamos la mira, creo que lo que sí nos estamos jugando en buena medida, ¿no? Con estas decisiones de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, es si vamos a tener condiciones para seguir diciendo que en México todavía hay elecciones medianas, relativa, mínimamente democráticas, o si podríamos pasar a un sistema, de nueva cuenta, donde esas garantías del voto libre se debilitan, y creo que es ahí sí entonces, para el sistema electoral en su conjunto, para la democracia mexicana, estaríamos genuinamente en problemas, ¿no? Esa es mi impresión en general. Bueno, gracias, Javier. Y para concluir, doctora Marván, por favor. Un minuto rápidamente y no una perspectiva muy optimista. Yo creo que claramente esta reforma trunca el proceso de consolidación de la democracia en México. Ya venía teniendo muchos problemas este proceso de consolidación, pero si tomamos en cuenta de 1997 a 2018 la época de los llamados gobiernos divididos, ahí tenemos claroscuros, pero había una institución, un proceso hacia una reinstitucionalización de un país más democrático, con un poder más controlado, con posibilidades de que el presidente no fuera un autócrata. Creo que el proceso de la presidencia del presidente, valga la redundancia, de López Obrador, nos pone en el camino de construcción hacia una nueva suerte de autoritarismo que, revestido en todo el lenguaje o en un lenguaje profundamente populista, ha abonado a la polarización del país en la lógica que a él le gusta tanto, de los buenos, los que están contra mí, y yo encarno la voluntad del pueblo, versus los demás que son mis enemigos. Se ha perdido la lógica de la pluralidad, en donde hay adversarios políticos, en donde nos sentamos a la mesa y discutimos, por una lógica de polarización, de yo, el pueblo, soy el bueno y represento lo bueno, y yo me preocupo por los pobres, y todos los demás son enemigos de este proyecto. Creo que ese es el momento en el que estamos, así de grave. Adelante, Andrew. Bueno, yo quiero darle las gracias al Wilson Center, al Instituto México, encabezado por Andrew Rodman, por organizar este evento. Gracias, Javier. Gracias, María. Gracias, Kate, por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia sobre estos temas. No puedo, digamos, hacer una conclusión general. La conclusión es que hay, digamos, hay una sociedad plural en México
Hay un debate enorme en México que no se ha acabado aquí. Y bueno, vamos a vivir momentos difíciles porque efectivamente estamos ya en tiempos electorales. El año que entra hay elecciones en México, también en Estados Unidos, y va a ser fascinante. Y justamente hay un debate a las instituciones como el INE, porque me quedo con lo que dijo Kate. En lugar de poder seleccionar algunas reformas, fue con hachazos como quisieron acabar o al menos, digamos, limitar algunas funciones del INE. Hasta ahí lo dejo. Gracias, Wilson Center. Gracias a los panelistas y gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a hacer muchas más de estas, ya pensando en lo que viene en los próximos meses y en el próximo año. Muy buenos días a todos. Ya tardes en Washington, D.C. Thank you. And thank you, Gracias. Mariana, for Thank your you, wonderful everyone. translation.